El Einstellen me entusiasmó y como doctora pensé que era muy importante difundir esa enseñanza entre los hombres. These are very, very powerful concepts. Esas son ideas muy llenas de fuerza y es importante reconocerlas. Tuvimos una conferencia en una gran feria de la salud en Nueva York y allí hubo un señor entre los interesados que padecía un síndrome de cervicales ya desde hacía muchos años. El señor debía tener casi 60 años y era un problema muy serio. En cuanto giraba la cabeza tenía dolores en la zona de la nuca. Apenas podía girar la cabeza, solo podía realizar movimientos muy limitados. Y después de la conferencia vino corriendo hacia nosotros y dijo, «¿Puedo girar la cabeza?». Él la giraba de un lado para otro, izquierda, derecha, hacia arriba, hacia abajo. Estaba muy contento, todo se había ido. No quedó ningún dolor, ya no se quería ir. En otra conferencia en Estados Unidos había un hombre que durante 10 años había tenido dolores constantes aquí, en el área lumbar, a causa de una hernia discal. Fue operado y tras la operación empeoró. No podía permanecer sentado durante mucho tiempo, pero en esta conferencia permaneció sentado. Y después de la conferencia se dio cuenta de que él había estado sentado sin dolores durante 2 horas. Y esa ausencia de dolor permanece. La sobrina de un ayudante de América padecía disentería que había cogido por una ameba en la guerra en 1990. Eso se complicó tanto que le tuvieron que extirpar todo el intestino grueso, fuertemente alterado por la inflamación. No existe ninguna ayuda efectiva contra este problema. Con medicamentos no se podía controlar, tampoco quirúrgicamente. Ella tenía dolores constantes, iba 20 veces al día al baño con sangre, mucosidad y demás. Espasmos intensos en el área del bajo vientre. Así fue su vida diaria entre 1990 y 2004. Ella estaba en esa conferencia y había tenido una vivencia maravillosa, pero no la contó, ni siquiera la mencionó después. 2 semanas más tarde de la conferencia habían desaparecido todas las molestias. Ya no tenía ninguna diarrea, ningún dolor. Iba regularmente a revisiones a su internista. Este estaba completamente impresionado porque ahora, de repente, todo estaba bien, después de 15 años. Era inexplicable para él. Él le volvió a hacer una biopsia para controlarlo. No había ya ninguna alteración en los tejidos, ninguna alteración en la mucosa intestinal. Era visible, se había ido todo. O sea, ella se sentía bien, volvía a tener mucha fuerza, energía, todo lo que antes le había faltado. Dijo que se sentía como una recién nacida. Para ella fue maravilloso. Me enteré de su curación medio año más tarde en Nueva York en un círculo de trabajo. También el guía de Estados Unidos, Richard Leo, conoció a Bruno Gröning a través de una conferencia médica informativa. Se enteró por un programa de radio. Recuerdo que estaba en casa, en Niagara Falls, Nueva York. Por la mañana, temprano, oí un programa de radio. Allí hablaba un locutor con un médico en Alemania sobre la enseñanza de un hombre del cual nunca había oído hablar. De cómo nuestros pensamientos influyen en nuestra salud y de cómo también los pensamientos de otros pueden influir en nuestra salud. Y así, fui una semana más tarde a una conferencia médica en la Universidad de Buffalo. Cuando estuve en la sala, en cuanto empezó la música, noté algo en mi cuerpo. Era como un cosquilleo por todas partes. Y me acuerdo, fue una sensación muy emocional. Estaba muy conmovido. No olvidaré esa primera vez. Estaba muy emocionado y escuché la conferencia. Todo me parecía familiar. Nunca antes había oído hablar de Bruno Gröning, pero lo que oí me dio mucha confianza. Me dije, esta es mi convicción, creo en todo esto. Y luego, al final de la conferencia, le dije al Dr. Camp, creo que nos gustaría empezar con algo así en Buffalo, Nueva York. Creo que puedo hacerlo. Y así empezó mi actividad en el círculo de amigos. Posteriormente, también Richard Leo experimentó varias curaciones. Fue liberado de artritis reumatoide, de síndrome de cervicales, de alergia a los gatos y de depresiones. Otros amigos en Estados Unidos también vivieron curaciones impresionantes.
Desde que yo tenía 8 o 9 años, quizá 10, tenía depresiones. No sabía realmente qué era lo que no estaba bien. Solo sabía que no estaba bien. Estaba furiosa, triste y sola. Sobre los 17 años noté que ya no podía dormir. Tendría unos 17, 18 años. Podía dormirme enseguida. Dormía 2 o 3 horas, pero luego me despertaba y daba vueltas en la cama. Años más tarde, muchos años más tarde creo, empecé a entender que otras personas eran felices, o así lo parecían. Entonces empecé a ir a un médico y luego a otro médico y a más médicos. Todavía no podía dormir, etcétera, etcétera. Fui a muchos médicos por diferentes razones y tomé muchos medicamentos distintos. Esta es la notable historia de la curación de una depresión de muchos años, crónica, repetitiva, de una mujer de 48 años, que desde los 10 había padecido depresiones. Durante muchos años probó todas las terapias convencionales. Finalmente otros métodos, como la terapia del sueño, pero nada ayudó. En ese tiempo tenía 6 médicos diferentes y todos probaban diferentes cosas y caminos distintos. Entre ellos tenían conocimiento unos de otros, proponían de todo, pero ninguno tenía respuestas, ninguno ofrecía una ayuda duradera. Ella estaba cada vez más desesperada. Y solo cuando llegó al círculo de amigos, al hacer el Einstellen y al admitir la Heilström, sucedió que se produjo la curación completa. Oí hablar del círculo de amigos en una entrevista en la radio. Escuché solamente los últimos minutos de la entrevista y lo único que realmente percibí fue curación espiritual, una conferencia gratuita y entonces sonó algo de música. Y la música fue lo que me motivó a detenerme y a escuchar. Aproximadamente 6 o 7 semanas después de ser introducida, me di cuenta de que había podido dormir. Y lo vi claro. Creo que ahora he dormido 2 o 3 noches. Y entonces, una mañana, cuando me preparaba para ir al trabajo, me fijé que estaba bailando en la cocina mientras estaba esperando la tostada o lo que fuera. Y pensé, oye, ¿qué es esto? Y pensé, esto es la alegría. Estaba tan feliz. Y pensé, no sabía qué tenía que pensar. Simplemente estaba feliz. Estaba tan sorprendida. Pensé, mira, las depresiones se han ido. Y pude dormir y eso fue una gran sorpresa. Ya sabía de dónde venía. Sabía que venía de Dios. Vino a través de la Heilström hacia mí, a través de Bruno. No me había sentido nunca así. Fue maravilloso. Como psiquiatra no tengo ninguna explicación médica para esta curación. Este tipo de acontecimientos no se dan en la medicina tradicional, en los círculos psiquiátricos. La única explicación que puedo dar es que ella ha absorbido la Heilström. Ha recibido la Heilström según la enseñanza de Bruno Gröning. Esta es la explicación para su notable recuperación. Con los años en Norteamérica se han acercado cada vez más personas al círculo de amigos y se han creado numerosas comunidades. Hoy se pueden encontrar comunidades por todas partes. Están repartidas por todo el país. En el norte, empezando por Alaska, por la costa oeste hasta la frontera con México, y luego repartidas por todo el país, hasta la costa este.
donde estuve muy involucrado. Volé para allá algunas veces desde Atlanta, hasta casi arriba del todo, hasta Vermont, casi en la frontera canadiense. Y va más allá. También en Canadá hay hoy muchas comunidades. Justo pasando la frontera ya está Montreal. Allí también hay algunas comunidades. Se ha desarrollado a una velocidad vertiginosa. Ahí hay ahora muchas comunidades. Se ha vuelto fuerte ese país. Y también se unen cada vez más medical doctors, es decir, médicos americanos. Fui con mi mujer y una de mis pacientes a una introducción. Cuando me fui de allí pensé, aquí realmente pasa algo. Durante mi vida ya había participado en algunas de estas cosas espirituales y aquí lo podía sentirlo realmente en mi frente. Salí de allí y podía mover de nuevo mi hombro 360 grados. Antes solo podía levantar mi brazo derecho hasta la altura del hombro. Se lo dije a mi mujer y ella dijo, yo también lo siento, también me siento bien. Entonces fue así que la semana siguiente fuimos a la segunda introducción. De nuevo lo notamos. Y entonces fuimos invitados a ese congreso. Y en el congreso noté una energía enorme. Sentí tanta que notaba como si hubiera un rayo de luz dentro de mí, sobre todo en mi pecho. Oí hablar por primera vez del Círculo de Amigos y de Bruno Gröning a través de un fax del Dr. Bladner de Alemania, que llegó a mi consulta médica. Allí ponía que algunos médicos alemanes iban a venir a Freeport, Maine, a presentar la obra de Bruno Gröning. Y estuve totalmente fascinada por las curaciones documentadas médicamente. Y resultaba que para la fecha de la conferencia estaba en casa, a solo 5 millas de distancia. Y eso no pasaba casi nunca porque viajo mucho. Así que fui con mi hermana y encontré un médico alemán. El Einstellen me entusiasmó. Y como doctora pensé que era muy importante difundir esa enseñanza entre los hombres. No conozco ninguna asociación médica con médicos y otros terapeutas, sobre todo con médicos interesados por la curación espiritual, que apliquen conocimientos médicos para verificar las curaciones. Con ello puede difundirse al público que las curaciones han sucedido realmente. Llevo 36 años investigando la importancia de los pensamientos para las curaciones. Y los budistas llevan 2600 años investigando la actitud espiritual respecto a la curación. Está claro que el pensamiento es uno de los factores más importantes para la curación. Y cuanto más podamos orientar nuestros pensamientos hacia una dirección sana, más influimos en la sanación, más influimos en la paz espiritual, influimos en la calidad de nuestra vida entera. Según mi criterio, Bruno Gröning ha enseñado muchas cosas sanas. Hemos visto que personas que estaban allí sentadas y que oían sus discursos experimentaban una curación, solo porque habían escuchado lo que él decía, a través de la influencia que eso tenía en sus propias convicciones. Esas son ideas muy llenas de fuerza y es importante reconocerlas. Yo noté la energía de la Heilström desde el principio, pero en el transcurso de los meses y de los años se ha hecho más fuerte. Yo lo noto siempre como un cosquilleo en mis manos y a menudo también en mis pies y a veces en mi cara. Y ahí está también un sentimiento muy profundo de paz, de tal manera que a veces no deseo parar. A veces lo hago 20, 30 minutos seguidos. Y también he notado que la Heilström es mucho más fuerte en un grupo.